Miércoles 20 de abril, miércoles de la octava de Pascua. Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciéndote: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor, y se le apareció a Simón. Entonces ellos contaron lo que había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Voy a regrabar este último párrafo. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Desandando el camino. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Desde el Sábado Santo, toda la Iglesia vive con alegría el triunfo de Jesús sobre la muerte y su presencia de resucitado en medio de nosotros, de nuestra Iglesia y de nuestro mundo. Y lo hace, como no podía ser de otra manera, por medio de sus apariciones, encuentros y mensajeros. Y lo primero que da es alegría, paz y el empezar a ver la vida
y el mundo con ojos nuevos, con corazones ardientes y esperanzas inesperadas. Y, unido a esto, quitar los miedos, los temores, sobresaltos, dudas y expectativas frustradas. Cambia la derrota y el desánimo por nuevos horizontes, expectativas y amaneceres. Y, santa paradoja, a las primeras que se le aparece es a las mujeres. Y con ello rompe con el machismo patriarcal sacralizado por el judaísmo y sus herederos actuales que quieren seguir construyendo sociedades desiguales, desbalanceadas, excluyentes donde solo hay cabida para los varones. Y por eso, cuando se encaminan a la sepultura para llevar aromas y perfumes, desaparecen todos los obstáculos. La piedra del sepulcro está removida, el sepulcro vacío, las vendas y el sudario esparcidas. Como nos señalaba el Papa Francisco, las mujeres ven, escuchan y anuncian. No hay ningún cuerpo para embalsamar porque sencillamente Jesús ha resucitado. Constatan que la muerte no tiene la última palabra y ha sido derrotada. Al igual que son derrotadas las autoridades religiosas que tratan de sobornar y corromper a los guardianes, ofreciéndoles dinero y seguridad y queriendo convertir a los seguidores de Jesús en ladrones. Los caminos de la resurrección no son fáciles, pues hay dudas, incredulidad, descrédito, retroceso, dar marcha atrás y huida de Jerusalén. Pero, a fin de cuentas, el poder de Jesús resucitado va apoderándose poco a poco del grupo de discípulos. Comenzando por Pedro, que confronta a las autoridades religiosas de Israel, afirmando que son los causantes de la entrega a los romanos para que el Hijo de Dios fuera encarcelado, torturado y crucificado. Y siguiendo a los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura, comienza a realizar curaciones en un hombre lisiado de nacimiento. El poder de los seguidores de Jesús no está en el dinero, la autoridad, la violencia, la mentira o el fraude. Está en el poder de sanación y curación para con todas las personas, dolores y sufrimientos. No tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda. Todos los seguidores de Jesús comienzan a cambiar sus horizontes de derrota, de fracaso, desilusión y desencanto. Este sentir y pensar les impide ver y descubrir que junto a ellos camina alguien que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén, porque él mismo es quien va a cambiar a Jerusalén y el mundo entero con su resurrección. La tristeza, desolación y desánimo les impide ver y descubrir los caminos pascuales que Jesús ha elegido para derrotar a todas las fuerzas de la muerte, de la destrucción, del egoísmo y la injusticia de la humanidad. Por eso huyen de Jerusalén y van buscando caminos de seguridad, de aislamiento y distanciamiento del reino de la verdad y la solidaridad. Y Jesús, como en los tiempos y caminos de Galilea, les confronta y evangeliza. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y entrara en su gloria? ¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! Por eso los discípulos de Emaús desandan el camino que iniciaron para olvidar un pasado reciente muy bonito, pero utópico e irreal. Eso nos dice que el encuentro con el resucitado se realiza en 3 dimensiones: el encuentro con la palabra de Dios, el encuentro con la Eucaristía y el encuentro con la comunidad.
Eso los cambia, transforma y le da el sentido para ver las personas, la vida, la iglesia y el mundo con ojos pascuales de alegría, esperanza y pasión. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Terminamos diciendo y pidiendo al Padre Celestial para que vivamos esta cincuentena pascual con las mujeres, con los ángeles anunciadores de sepulcros vacíos y de discípulos que desandan sus caminos y regresan al encuentro con Jesús en sus vidas, comunidades e iglesia resucitada. Amén. Hermanas y hermanos, el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar es uno de los más bellos porque recoge nuestra propia experiencia en el seguimiento de Jesús, nuestra vida de fe. Si ponemos atención a los detalles, a los personajes, al diálogo, a los gestos, así es nuestra vida de fe. El Señor resucitado se hace presente en nuestro caminar para disipar nuestras dudas, temores, frustraciones y desencantos, y para convertirnos en testigos de su presencia viva entre nosotros. El pasaje, muchas veces escuchado y comentado, es una catequesis sobre lo que la palabra de Dios significa en nuestra vida y lo indispensable que es la celebración de la Eucaristía para encontrarnos con Cristo resucitado. Los discípulos que se alejan de Jerusalén, desencantados después de la tragedia de la cruz, nos muestran elocuentemente la profunda decepción que siguió a la muerte del Maestro. Los discípulos no solo estaban tristes y dolidos por lo que le había pasado a su Maestro, sino también afectados por todo lo que eso significaba: decepción, desencanto, desánimo, cansancio, pérdida de la esperanza. Su situación emocional y espiritual queda plasmada en la afirmación que ellos mismos hacen: nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Esa es también la experiencia que muchas veces vivimos nosotros. ¿Cuántas veces nos cansamos y nos frustramos en nuestra vida personal, profesional, familiar y eclesial? ¿Cuántas veces nuestras esperanzas se vienen al suelo porque no vemos los resultados que esperábamos? ¿Cuántas veces huimos de nuestra realidad como lo están haciendo estos discípulos? Pero el Señor, en su infinita misericordia, no nos deja solos. Él camina con nosotros en estas condiciones, aunque no lo reconozcamos o nos cueste mucho ver su presencia. En el Evangelio de hoy, Jesús mismo, de incógnito, se une a los discípulos por el camino y provoca una animada conversación sobre lo sucedido y su relación con la Escritura. Ellos conocían la tradición de esa Escritura sobre el Mesías. Incluso habían abrigado la esperanza de que éste se hubiera hecho presente en Jesús de Nazaret, pues fueron testigos de lo sorprendente de su persona. Pero a la vista del desenlace de su vida, se habían desvanecido enteramente esas expectativas. Entonces Jesús les ayuda a interpretar esa escritura de acuerdo con el designio de Dios. Ya la ley y los profetas hablaban de un Mesías así, sin triunfalismo ni brillo aparente, cuya misión se realizaría a través del sufrimiento y de la marginación. La palabra de Dios comienza a iluminar lo que había sucedido. Y en el corazón de aquellos hombres, como reconocerían después, algo comenzaba a arder ante esas luminosas explicaciones. El punto culminante tiene lugar cuando están a la mesa, al partir el pan. Allí lo reconocen con claridad y esa experiencia transforma su vida. Esto también nos ocurre a nosotros. La Eucaristía
es el centro de nuestra vida de fe. Es el punto de partida y el punto de llegada. Toda nuestra vida gira en torno a la Eucaristía, porque es allí donde el Señor se nos presenta resucitado y transforma nuestra vida. También hoy Jesús viene a nuestro encuentro. También hoy podemos repetir la misma experiencia de esos dos discípulos. Sobre este Evangelio, el Papa Francisco comenta: son 3 pasos que también nosotros podemos dar en nuestras casas. Primero, abrir el corazón a Jesús, confiándole las cargas, las dificultades, las desilusiones de la vida, confiándole los sí. Y luego, segundo paso, escuchar a Jesús, tomar el Evangelio en mano, leyendo hoy mismo este pasaje en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Tercero, rezar a Jesús con las mismas palabras de aquellos discípulos: Señor, quédate con nosotros. Señor, quédate conmigo. Señor, quédate con todos nosotros, porque te necesitamos para encontrar el camino. Y sin ti es de noche. El Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.